Buenas tardes a todos. Pues vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a revisar un tema que se llama medios de comunicación. Medios de comunicación, y tenemos como objetivo, bueno, pues que ubiquemos qué son estos medios de comunicación, para qué sirven y que evitemos los peligros del mal uso de los medios de comunicación. Hoy en día, pues todos estamos expuestos a una serie de mensajes, de comunicación, de información que a veces nos agarran en curva. ¿Para qué son los medios de comunicación? ¿Cuál es el propósito? Desde la óptica cristiana, ¿cuál debería de ser el propósito fundamental? No solamente de los medios en cuanto a que recibamos información, sino también para que los utilicemos para transmitir el mensaje que Dios ha puesto en nosotros para llevarlo a otras personas. Bueno, pues vamos a empezar. Miren, el primer pasaje que se me viene al corazón es este, de Hechos 19:32. Este pasaje, si pueden leer la Biblia desde antes del 32, habla de un alboroto que hubo en Éfeso, donde andaba Pablo, y bueno, pues él estaba anunciando el mensaje de Cristo, y esto puso tensos a los habitantes de esta ciudad, particularmente a aquellos artesanos de Diana de los Efesios, porque estos artesanos hacían figurillas de Diana y pues ellos vieron comprometido su negocio. Ellos veían que si Pablo avanzaba en este mensaje y había una conversión en la gente en cuanto al mensaje que Pablo anunciaba, pues ellos verían sus negocios y sus ganancias reducidas, ¿no? Entonces, bueno, el punto está que se hizo un gran alboroto y luego el tema se traslada en el 32 a un teatro donde hay un gran alboroto. Fíjense lo que dice, unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa porque los que estaban allí estaban confusos, ¿no? La concurrencia estaba confusa. Pero fíjate lo que dice al final, y los más, es decir, los demás, no sabían ni por qué se habían juntado, ¿sí? El punto está de que unos hablaban una cosa, otros hablaban otra cosa, estaban confundidos y muchos ni siquiera sabían qué estaba pasando o por qué estaban allí. Es un escenario curioso, ¿no? Interesante, que nos deja ver incluso algo de lo que hoy en día está pasando. De frente al mensaje de Cristo, hay muchas voces y en medio de tantas voces y de tantos medios se levanta algo que este pasaje nos deja ver. Se levanta confusión, se levanta confusión y muchos otros ya ni siquiera saben qué está pasando, qué está ocurriendo. Pienso incluso en lo que pasó en la pandemia, cuántas noticias, cuántos mensajes, cuánta información, cuánta confusión y muchos otros pues perdidos en el mar de información, ¿verdad? Las iglesias pararon, se hablaba de consecuencias de la enfermedad, se hablaba del origen de la enfermedad y que si había sido un virus chino y que si tantas cosas que ustedes ya conocen se daban en ese momento y si ustedes se dan cuenta en ese sentido, lo que se provoca es una confusión. Incluso si nos centramos en el mensaje cristiano, netamente cristiano, y nos vamos a los medios y a la información que hoy se da, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, se encuentran unos mensajes de un sentido, otros se encuentran con mensajes en otro sentido, y en medio de eso, el que no está bien parado se confunde, ¿verdad que sí? Y muchos otros no saben ni lo que está pasando. ¿Cuántos no han caído en estas publicaciones falsas que incluso se han compartido
Ay, mira, este es un atleta mexicano o una científica mexicana que ganó un premio. Como no es X persona, no la compartes, ¿verdad? Y la compartes y resulta que ni era el atleta, ni era mexicano, ni era mexicana, sino que era una mala información en la cual muchos caen. Y eso nos deja ver que estamos viviendo tiempos verdaderamente complicados con respecto a la información que recibimos y que compartimos con otros. Ahora, ¿esto por qué tiene relevancia en el ámbito cristiano? Bueno, porque nosotros mismos, como cristianos, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a compartir el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué son los medios de comunicación? Bueno, el medio de comunicación es la vía, es el medio por el cual un mensaje se traslada a otras personas. Y fíjense, en Primera de Corintios 9:16, incluso el apóstol Pablo decía, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Entonces, él era, de cierta forma, en ese momento el medio de comunicación, ¿verdad? Él podía hacerlo. Fíjense qué interesante el caso del apóstol Pablo o los apóstoles. No solamente podían hacerlo de viva voz, como dice ahí, como se ve ahí con un megáfono, sino que podían utilizar las cartas que incluso llegaron a nosotros. La Biblia es un medio de comunicación. Fíjense qué interesante, la Biblia y los escritos, esas cartas, esas epístolas que encontramos ahí, son el medio de comunicación que el apóstol Pablo utilizó para trasladarnos un mensaje, ¿sí? A nivel humano, hablando. Ahora, si lo vemos en un sentido más amplio, es Dios que utilizó a Pablo y las cartas de Pablo para hacernos llegar un mensaje que incluso trasciende épocas, porque el mensaje de Pablo, bueno, pues se escribió, se inspiró, se originó, humanamente hablando, hace más de 2000 años o alrededor de 2000 años, ¿no? Qué interesante y qué importante es entender la función de un medio de comunicación, porque ese medio de comunicación nos va a trasladar o va a ayudarnos a trasladar un mensaje, una información a una población determinada. Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, Pablo batallando con las cosas de la vida diaria, dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en humillación, porque no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Heraldo, ¿qué es un heraldo? Heraldo era un mensajero. Ese era un heraldo. El nombre del heraldo significa mensajero y proviene de la palabra latina heraldus, que era un proclamador, un anunciador. Sí, es una palabra latina. Cuando Pablo habla, él ha sido un heraldo, se reconoce como un mensajero, como un medio por el cual el mensaje corre y alcanza a otros, ¿verdad? Fíjense, en ese mismo sentido, la palabra nos dice que el mensaje del Evangelio será compartido a todos los rincones del mundo y después de eso vendrá el fin. ¿Y cómo es que va a llegar ese mensaje a todos los rincones del mundo? Pues a través de nosotros. Y evidentemente se va a echar mano de los elementos o las tecnologías del momento en que se va a hacer o se va a querer transmitir el mensaje, ¿verdad? La tecnología de la época de Pablo, pues era papel, un rollo, tinta, que a lo mejor sacaban de un molusco, qué sé yo, pero echaban mano de lo que en ese momento existía, ¿no? El mensaje de Dios en el Sinaí
cómo se lo descargó a Moisés para que a su vez lo bajara al pueblo, pues en una piedra, ¿va? En una piedra y ahí esculpida con el dedo de Dios, es que las leyes fueron marcadas para poder imprimir en ellas el mensaje que Dios quería trasladar. Vaya, la tecnología, cuando hablamos de tecnología, hace referencia a lo que estaba en el momento ahí disponible para poder trasladar el mensaje, ¿no? Incluso con Pablo, pues hablamos de papiros o pieles, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que nos queda claro y esto quiero que lo tengamos bien presente, que desde la óptica en Cristo siempre hay una invitación, una exhortación a que se traslade el mensaje a otras personas. Es así como Dios ha querido salvar incluso a los inconversos. Dice la palabra de Dios que a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Sí? El mensaje a través de un predicador, de un pastor, que se da, si es que hay un micrófono, a través del micrófono, o con voz fuerte, o con un megáfono. Dice la palabra de Dios que cómo creerán o cómo invocarán en aquel que no han creído y cómo creerán en aquel que no se les ha predicado, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la Biblia es insistente en que se tiene que llevar el mensaje. Incluso Jesucristo le dice a sus discípulos, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces ahí está el mismo discípulo, viene a ser el medio por el cual el mensaje va a llegar a otras personas. Si ustedes comprenden y entendemos que nuestro Dios insiste en que el mensaje llegue a otras personas por medio de los mismos miembros de la iglesia, haciendo uso de las tecnologías de la época, entonces ahora vamos a entender que algo similar pasa hoy a lo que pasó con Pablo con este pasaje. Pablo está llegando a Éfeso y Pablo está compartiendo el mensaje del camino. En esa época se le conocía el camino más que cristianismo. El camino era esta nueva forma de entender la revelación de Jesucristo en cuanto a que Él ya había venido, había muerto por los pecados, había resucitado y se había sentado a la diestra del Padre. Eso se le llamaba el camino. Entonces Pablo iba y anunciaba el camino y eso generaba alboroto donde este mensaje se presentaba y ese alboroto conllevaba que se levantaran muchas voces tratando de que, fíjense qué interesante, de frente al mensaje de Jesucristo, se levantan muchos mensajes para provocar qué? Caos y confusión. Entonces, donde se proclama el mensaje de Cristo, va a haber muchas otras voces que van a buscar que se genere, como dijo la hermana Carmen, muy bien dicho, caos, y ese caos, confusión. Una confusión que no les permita a las personas conectar de forma directa con el mensaje puro de Dios. Es como cuando tú quieres oír una canción o cuando te hablan por teléfono, ¿verdad? Y estás atendiendo la llamada y de repente oyes mucho ruido, pues no entiendes lo que te están diciendo, ¿no? O están los niños llorando o los perros ladrando, pues no conectas. Y hasta parece que aquí este pasaje nos dice que eso va a ser a propósito, ¿verdad? Que cuando se esté dando el mensaje de Dios, se van a levantar muchas
muchos mensajes, muchos ruidos que buscan confundir al que está recibiendo el mensaje y a muchos otros, pues los lleve a una condición, pues que no sepan ni qué está pasando, ¿va? O sea, se oyen tantas voces que, pues ni entiendo, yo nomás oigo un escándalo. Bueno, esto es interesante porque estamos viviendo una época, estimados hermanos, donde información sobra, mensajes sobran, medios sobran, y bueno, pues tenemos el radio, la televisión, el internet, las redes sociales, la revista, los videojuegos, los podcasts, ¿sí? Y cuántas cosas ya existen hoy en día. Todos los días estamos expuestos a, no, no en sí a los medios, que sí de hecho lo estamos, a muchos medios de información, pero a un bombardeo de información por todos lados, ¿no? Bombardeo de información que hace uso de todos estos medios y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y en medio de eso, pues está lo que recibimos de parte de Dios y entonces ya podemos ver por qué este tema, porque este tema tiene como objetivo que evitemos, pues no tanto el mal uso de los medios como tal, sino las consecuencias del mal uso, que es una confusión, ¿verdad? Los medios de comunicación, tipos de medios de comunicación. Y volviendo a la palabra de Dios, nos dice que al final, fíjate lo que dice al final de los tiempos, aquí habla Daniel 12:4, le dice, pero tú, Daniel, fíjate la revelación que se le está dando a Daniel, le dice, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entendemos que estamos viviendo esos tiempos ya finales, donde hay mucho acelere, no solamente a nivel de trasladarse físicamente de un lugar a otro, sino también esta información que hablamos de que viene y va, mucha información viene y va, mucha información viene y va, y evidentemente estamos en una época donde el conocimiento está aumentándose, el conocimiento se aumenta, el conocimiento se está aumentando, pero a la par de tanta información y tanto acelere, también en Mateo 24:12 se nos dice que estos tiempos se podrían entender también en el sentido de que a la par de que el conocimiento se aumenta la maldad, se aumenta la maldad. Tanta información aumenta también la maldad. En la mañana que veníamos para acá a la iglesia de casa, prendimos el radio y cualquier canción que oíamos, mi esposa era la que más venía como más atenta a lo que decía la letra, pues de repente nos apareció un reggaetón y pues perversidades, majaderías, eh, y uno dice, bueno, pues sí, la verdad es que hay mucha información porque todo esto le llega a los niños también. Y mi hija Olga pues, está en una etapa donde todo lo oye, todo lo pregunta y, y tenemos que estar listos de frente a eso. Igual la información, las noticias, en fin, ustedes saben a lo que me refiero con tanta información que está al alcance del día actualmente. Y de frente a eso, la Biblia dice que así como la maldad se aumenta, el amor de muchos se va a enfriar. Más maldad,
más enfriamiento. Más conocimiento humano, más soberbia, más orgullo, más acelere, más maldad, menos amor, más egoísmo, más vanagloria. Y nosotros estamos en medio de todo eso. Por eso se me viene a la mente ese pasaje que dice, nos advirtió Jesús que nos dijo, le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, que Él nos manda en medio de lobos, nos manda como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? O sea, imagínate en medio de todo este vorágine, eh, hay mil temas que podría citar: feminismo, legalización de drogadicción, un consentimiento o una normalización del aborto. Hace rato hablaba con una persona aquí en la iglesia y hablábamos del tema del agua, ¿no? Que se está poniendo súper intenso, y hablábamos de que no hay forma de no entender este problema sino a la luz del pecado nacional, porque la Biblia declara que los cielos se cierran sobre aquellas naciones que están inclinadas al pecado, y en México se está dando una cuestión muy tremenda, particularmente por el derramamiento de sangre, por todos estos cárteles y narcotráfico, y algo que ya, pues como que ya empezamos a oír hasta con cierta normalidad, ¿verdad? Ya, pues mataron a tantos, pero imagínate qué dolor, el dolor del corazón de Dios de ver cuánta sangre derramada, y también los medios de comunicación se encargan de hacernos llegar esa información. Yo le decía a esta persona con la que hablaba en la mañana que incluso allá donde yo vivo, eh, pues aparentemente está en calma, porque pues no sabemos de casos así, de violencia, y eso nos sorprende más porque al menos en el siguiente municipio, hacia la izquierda, y en el siguiente a la derecha y el de atrás, ya encontraron fosas clandestinas, ¿no? Donde han desenterrado 40, 50, y dices, ¿cómo crees? Y las familias y esas vidas, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en nuestra nación? Y de repente pues ya nos hacemos insensibles, ¿no? A todo eso que estamos escuchando en Guanajuato, en Sinaloa, en Culiacán, en Nuevo Laredo, en todos lados, en Veracruz. Pues bíblicamente entendemos que todo eso eh, atrae el juicio de Dios. Y el juicio de Dios tiene que ver con que los cielos se cierren sobre la nación, física y espiritualmente, que no haya esa lluvia física y espiritualmente, que no se nutran los campos física y espiritualmente. Y en medio de eso estamos, hermanos. En medio de eso estamos. La palabra de Dios nos dice que somos llamados a ser la sal y la luz. Y creo que hace mucho sentido lo que hoy oíamos en la predicación dominical, donde hablaba el pastor, que puede haber mucho cristiano, pero puede haber poca influencia. O lo dijo más fuerte, ¿no? Dijo que puede ser que incluso haya un cristianismo mediocre, que no impacte. Y en ese sentido, volviendo al tema de los medios, pues, ¿qué información estamos recibiendo? ¿Qué efecto está teniendo esa información en nosotros? ¿Cuál sería entonces la postura que deberíamos de asumir nosotros de frente a tanta información? Vamos a sumarle un poco más a todo este tema. Mateo 24 también dice que en el 11, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego otra vez, fíjate, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Luego dice aquí que el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué pasaje? O sea, este pasaje nos retrata de una forma magistral, maestra, lo que hasta aquí les he comentado, ¿no? O sea, este pasaje nos deja ver el escenario. Falsos profetas, muchos engañados, mensajeros disfrazados de corderos, pero que son lobos en el fondo, engañando a muchos, el corazón de otros enfriándose, la maldad multiplicándose. Aquí nosotros tenemos que estar en el 13. Tú y yo debemos estar en el 13. Nosotros perseverando, ¿verdad? En medio de esa situación de los maestros falsos, en medio de la maldad, en medio de otros que se enfrían, nosotros debemos de ser los que perseveran para salvación. Y no solo eso, sino que en medio de este escenario también se tiene que, fíjense, se tiene que compartir el Evangelio. Se tiene que compartir el Evangelio, se tiene que echar mano de las tecnologías actuales, lo que esté. Y no piensen en tecnología como algo científico, ¿no? Tu tecnología puede ser, pues, cuando vas a las compras, esa es tu tecnología, ¿verdad? Cuando tienes enfrente a otra persona y tienes la oportunidad de compartirle el Evangelio, de hablar, para dar testimonio a todas las naciones. Este es el escenario de frente al fin. Ese es el escenario de frente al fin. Si analizamos un poquito más este pasaje que está riquísimo en significados, podríamos leerlo de varias formas. Podríamos leerlo así. Si no eres tú de los que estás perseverando hasta el fin, probablemente eres tú de los que estás con los que se están multiplicando en maldad. O puede ser que sea de los que se está enfriando en cuanto a su amor. O puede ser tú de los que estás siendo engañados. Fíjate qué cosa, o sea, este pasaje dice, ¿de dónde estás tú parado? En medio de toda esta vorágine de información y mensajes y mensajeros y heraldos, proclamadores de mensajes, ¿dónde estás tú? ¿Engañado? ¿Siendo insensible de frente a la maldad? Fíjate que la insensibilidad tiene que ver con que el amor personal se esté enfriando. Y luego uno dice, wow, pues es que está súper complicado porque imagínate, pues sientes feo por un muerto, ¿no? Pero cuando ya oyes todos los días, es muy complicado porque pues empieza a ser normal y ya dejas hasta incluso de pensar en las familias. Ya ves, por ejemplo, una noticia, yo no sé si te ha pasado, pero prendes la tele y otro feminicidio y la familia llorando y le pasas de la familia llorando al fútbol o a la novela o al comercial. O sea, como que es parte de la oferta, ¿no? Pero ya no tiene ese impacto de pensar, bueno, el cambio profundo que está viviendo la familia de haber perdido a una miembro una persona femenina de la familia, ¿no? De la casa. Es tremendo, porque los medios te bombardearán de forma tal que si es posible a través de eso, se has engañado. Allá, por ejemplo, en Toluca, donde nosotros vivimos, pasa algo que yo no he visto acá más para el Valle de México. Allá hay muchos programas este, de brujos, de agoreros en la tele. Si, o sea, tú prendes la tele y, o sea, todos los días aparece allí
también acá, el, el adivinador, el brujo, el hechicero, y todos en el nombre de Cristo y usan mensaje cristiano, ¿verdad? A los que ya no he visto, no sé si ustedes sí, pero hubo un tiempo en que los brasileños estos de Pares de Sufrir salían por todos lados, ya no los he visto, pero ahora pasan estos. Y yo me pregunto, ¿cuánta persona se engancha con esto? Porque aparte si está pase y pase, tiene que ver con que alguien los está viendo y alguien les está llamando y alguien está pagando por recibir toda esa atención, ¿no? Pero en medio de todo esto también, a ver, fíjense, quiero que lo analicen. En medio de este escenario complejo de frente al fin, sí hay una predicación del Evangelio del Reino, sí hay, pero ese es uno solamente. Ajá. Fíjense lo que dice el 14, será predicado este Evangelio del Reino, este Evangelio del Reino. No dice estos Evangelios, es este Evangelio. Quiere decir que solamente hay un mensaje que es el verdadero. Pero fíjate nada más, de frente a que se predica este Evangelio verdadero, se levantan, ahora sí, muchos falsos profetas, muchos, es decir, que de frente al mensaje verdadero hay otras copias falsas. ¿Cómo conectar con el verdadero? ¿Cómo conectar con el verdadero? Bueno, ahorita vamos a deducir. Y luego la maldad, y luego el enfriamiento del amor. Fíjate, el 13 dice que el que persevere. Es decir, hay gente que persevera y gente que se queda en el camino. Otro escenario. O que se regresa. Como lo quieras, hermano, pero ya no perseveró. El que va hacia cierto lugar y no llega, hay de dos, o se quedó en el camino, no hay de tres, o se quedó en el camino a medio camino, o se regresó, o se fue por otra vereda y llegó a otro lugar. ¡Wow! El escenario es complejo, pero bueno, ¿para qué sirven y cuáles son los beneficios de estos medios de comunicación? Pues miren, hay que entender primeramente que el mensaje necesita un medio, definitivamente, ¿no? El mensaje necesita un medio. El mensaje tiene que llegar a otras personas mediante un medio. Eso ya nos quedó claro. Hay varias tecnologías de la época, seguramente habrá más adelante otras. Eh, entonces, vaya que la tecnología viene a ser una simple herramienta, la cual sirve para que el mensaje llegue a su destinatario. Pero ¿cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles deberían de ser los beneficios que deberíamos de estar anhelando se manifiesten en nosotros? Encontramos en Primera de Crónicas 12:32 que de los hijos de Isaacar, 200 principales, fíjense lo que dice ahí, entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Con este pasaje lo que podemos entender y deberíamos de anhelar es que de frente a toda esa información que nos está llegando todos los días, podamos entonces tener un corazón y una mente que entienda los tiempos que estamos viviendo, si son de riesgos,
si son de oportunidades, si son tiempos peligrosos, para que al identificar eso que estamos viendo a través de los medios y la información que viene por medio de los medios, podamos saber qué hacer, podamos saber qué hacer. Si no, ¿para qué sirve? ¿Verdad? A ver, un ejemplo que se me viene a la mente. Hoy es muy fácil que te llegue información estadística sobre el número de divorcios que ven aumento. O sea, hoy es común encontrarse con información de parejas que iniciaron, pero que fracasaron, así como va. ¿Qué tendríamos que hacer de frente a esa información? Ajá, ya que te enteraste de eso, ahora consciente de eso, ¿qué deberías de hacer? Como mujer joven, si tú estás viendo, te estás enterando que de 100 parejas que se casan, 80 fracasan, 90 fracasan, ya que lo estás viendo, ¿qué tendrías que hacer? Pues lo primero que tendrías que hacer es entender que pues, todas esas parejas que se casaron, pues no se casaron pensando en divorciarse, ¿verdad? Todos tenían grandes planes y proyectos, pero que había algo en ellos o les faltaba algo para poder perseverar en el matrimonio. Y que a lo mejor había egoísmo o cada quien tenía su proyecto de vida muy individual. A lo mejor estaban muy eh, percibiendo el matrimonio como una fantasía, como a nivel de lo que ven de las películas o las novelas, y fueron felices para siempre, ¿verdad? Y entonces, probablemente alguien de frente a esto, pues debería pedirle sabiduría a Dios y decirle, Señor, pues yo no quiero ser alguien de la estadística de fracaso. Señor, ¿cómo es que yo pueda marcar una diferencia? E incluso debería de haber una humildad en los jóvenes que ven esto para poder decir, pues no es que fueran tontos los que se divorciaron, sino simplemente a lo mejor no escucharon los consejos, no buscaron la dirección, porque lo fácil podría decir, bueno, pues a mí no me va a pasar. Pero también los 80 que se divorciaron decían lo mismo, a mí no me va a pasar. O a lo mejor tú dices, no, pero es que yo sí estoy enamorado de verdad. Pero no te das cuenta que los 80 que fracasaron decían lo mismo. Fíjense que en la semana tuve una plática con una persona hablando de cómo identificar lo correcto en medio de tanta información, donde esta persona me decía, es un compañero de trabajo que él me decía que él es ex testigo de Jehová y que él llegaba a una conclusión, decía, él decía que él advierte que todos en su religión dicen estar en lo correcto, todos. Y como todos dicen estar en lo correcto, él mejor ya se iba a apartar también de los testigos, algo así me dijo, y que porque mejor iba a ser como que de libre pensamiento, porque él no quería de ser como todos los demás que decían estar en lo correcto, cuando él se daba cuenta que todos estaban mal. Y yo le dije, bueno, trato de entender lo que estás diciendo, pero ¿cómo saber si estás en lo correcto? O sea, sí es un tema interesante, ¿verdad? Todos creen tener la razón. Y yo le decía, bueno, pero estás perdiendo de vista un elemento que no debemos perder de vista. Y creo que
si perdemos de vista este elemento, ya vamos rumbo al fracaso. Y este elemento tiene que ver con que Dios es un Dios vivo. Y Dios es un Dios que tiene pensamiento, que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que escucha, que ve, pero aparte habla. Es decir, si tú concientizas que Dios es un Dios vivo y tú verdaderamente quieres saber la verdad, o sea, tienes que preguntar a Él y decirle, Señor, ¿tú cómo me ves? ¿Voy caminando bien? O yo creo que estoy caminando bien, pero a tus ojos no voy caminando bien. Igual una joven que se va a casar, podría ser eso, Señor, yo no quiero ser alguien de la estadística. Yo quiero tener un matrimonio exitoso, fructífero, yo quiero vivir el gozo de la bendición que tú proporcionas. Dime cómo. Pero aquí entramos en otro problema. Yo se lo decía a este joven. Les aquí el problema es que cuando nos acercamos a este Dios vivo, queremos imponerle nuestra opinión. Queremos decirle casi casi que nos confirme lo que yo ya he pensado y recibido. Casi casi es como si yo me acercara con Dios y a decirle, ¿verdad que yo sí estoy bien y estos están mal? Pues no, así no funciona. Tendría uno que llegar de forma humilde para pedirle sabiduría. Y de hecho, esa misma respuesta tiene que ver con el tema que estamos atendiendo. Para saber cuál es el mensaje correcto de frente a 1000 mensajes, tendríamos que decir al Señor, Señor, pues si no me ayuda, yo soy bruto, yo no creo poder identificar la diferencia del engaño. Ayúdame. Pero no tendría que llegar y decirle y declararle al Señor que uno es incapaz. Y dice la palabra de Dios que el que se humilla delante de él lo exalta. Pero que el que se exalta es humillado. De frente a los tiempos que estamos viviendo, no podemos decir, a mí no me va a pasar. Yo no soy de esa naturaleza. Los demás sí son tontos, yo no. Los demás sí se les apaga el amor, pero a mí no. Eso es soberbia. Porque, de hecho, fíjense que incluso he visto parejas que ya llegando a los 25, 30 años se divorcian. Y yo digo, Señor, pero ¿cuál es la diferencia de mi caso con respecto a ellos? Haz tú la diferencia en mi vida. Porque humanamente somos lo mismo. Puedo pensar incluso que el problema es que ellos no te buscaron. Yo necesito de ti. Ayúdame. Haz tú la diferencia en mi persona. Que mi matrimonio no se vea en una vergüenza de este calibre, que a los 25, 28, 30, imagínate nada más, ¿no? Qué testimonio. Y deja el testimonio, la vida ya personal, en la intimidad de lo que atraviesa una pareja que a esa edad, a esa altura decide divorciarse. Pero vaya que estamos sujetos a esto, porque yo también soy un hombre y también dijera la propia Biblia, si Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que uno, estamos sujetos a pasiones, estamos sujetos al error, porque el pecado está en nuestros miembros. Entonces, de frente al mensaje, debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé dirección, que nos dé entendimiento, que nos ayude a saber cómo actuar. Vaya que aprendamos a depender de Él y no en nuestra propia cordura o en nuestra propia inteligencia, porque ese pudiera ser un indicio de fracaso. Fíjense, incluso Lucas 12:56, Jesús recrimina a un grupo de personas y les dice, hipócritas, sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero no distingues este tiempo. Entonces, distinguir el tiempo es como
lo que estamos hablando, fíjense, emparejándolo a los temas, eh, emparejándolo a los temas del clima, es como tú que sales y ves nubarrones, y va a llover, ¿qué haces? Pues te llevas un paraguas, o, híjole, se ve que va a hacer frío, me tengo mi chamarra. Si ves que va a llover, no traes guaraches porque se te van a mojar, ¿verdad? Los pies. Entonces, ¿sabes? Fíjate cómo Jesús nos lo muestra de frente a los tiempos y de frente a advertir los tiempos que se vienen, es que tomas medidas. Tan es así que podríamos decir que una persona es imprudente si viendo que va a llover o viendo que va a hacer frío, sale en bermudas y con sandalias, ¿verdad? Dirías, pues este cuate como que le robaron la playa, ¿o no? Y así es igual, si estamos viendo tiempos complicados, información muy complicada de lo que se está, de lo que está atravesando nuestra nación, pues lo menos que podemos es tomar medidas de frente a esas situaciones que se nos están revelando a través de los medios de comunicación, a través de la predicación, a través del mensaje, a través de lo que vemos en la tele. Eso nos debe de llevar a algo que es un discernimiento que nos permita ubicarnos el tiempo que estamos atravesando, los tiempos que se nos vienen y la forma en que debemos nosotros de prepararnos para poder perseverar hasta el fin y no quedarnos a medio camino. Peligros, peligros. Bueno, pues ya estamos nosotros como que entendiendo el tema este de todos los peligros que conlleva, no los medios ni el mensaje, ojo, sino los peligros y consecuencias de un mal uso. ¿Cuál es un mal uso? Miren, se me viene a la mente este pasaje de la burra de Balaam. ¿Lo conocen? Balaam lo contrató Balac para que fuera a maldecir al pueblo. Y Dios le había dicho que no, pero él insistió y ya iba con su burra y en el camino le salió un ángel, pero Balaam no vio al ángel. Quien sí vio al ángel fue la burra y la burra hasta se agazapó porque no quería seguir caminando. Y Balaam insistió a su burra, hasta le pegó para que siguiera caminando, pero la burra sí veía a un ángel con una espada que iba a matar a Balaam. Por eso la burra no quería seguir caminando. Dios tuvo misericordia de Balaam porque la burra se convirtió en un medio de comunicación. De ahí el pasaje de que la burra habló. Dios le dio la capacidad a la burra de hablar y la burra le habló a Balac y le dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿No? O sea, ya le habló a Balaam. Y a lo que voy es que si Balaam no hubiera conectado, aunque ya no estaba conectando con el mensaje a través del medio, lo iban a matar, iba a morir, porque el ángel estaba ahí enfrente con una espada desenvainada. Y miren, esto nos deja ver que hay mucha información que nos está llegando y entre toda ella puede ser Dios tratándonos de advertir de nuestra propia conducta, de nuestra propia forma de vida, para que nosotros reparemos como la burra y no continuemos por ese camino porque de otra forma las consecuencias de persistir en ello pueden ser malas. Fíjense lo que dice aquí primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios
El que conoce a Dios nos oye. Ajá. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Sí? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De frente a todo mensaje, de frente a todo mensaje, podemos nosotros conectar con este mensaje a través del espíritu de verdad o a través del espíritu de error. Si nosotros conocemos a Dios, deberíamos de conectar con cualquier mensaje por medio del espíritu de verdad. De otra forma, estaríamos conectando por medio del espíritu de error. ¿Hay un espíritu de error? Sí. Incluso ese espíritu de error se mueve en medio de la iglesia. Hay gente que de frente al mensaje que tú escuchaste, entendió otra cosa, entendió una cosa completamente diferente. Increíble, pero así es. De frente al mismo mensaje, otra persona entendió otra cosa completamente diferente porque no está teniendo intimidad con Dios. Se está moviendo en ese espíritu de error. Se está moviendo en ese espíritu de error. Entonces nosotros debemos de anhelar con todo nuestro corazón que que nuestro oído esté afinado y esté siendo encaminado por el espíritu de verdad. Que de frente al mensaje dominical, pero incluso también de frente a las noticias en el internet, lo que sea que veamos y oigamos, podamos conectar con lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, de frente a un dirigente político que hace una especie de limpia o que hace una práctica idolátrica, si tú estás conectando con ese mensaje a través del Espíritu de verdad, Dios va a poner en tu corazón la forma en que tú debes de actuar para protegerte de lo que Él está atrayendo a la nación. No solamente para orar por esa persona, sino para orar por tu familia y ver que esto va a tener consecuencias en tu propio país. Si tú conectas con el espíritu de error, probablemente hasta lo maldigas. Pero si conectas con el espíritu de verdad, vas a entender que algo que no proviene de Dios se está moviendo en él y que tú debes de tomar cartas en el asunto para poder interceder por tu familia, por tu persona, por tu nación, de una forma acorde a lo que tú estás viendo en esa persona. Ese pasaje donde Jesús le llama a dos discípulos los hijos del trueno, ¿no? Porque ellos decían que si querían, mandaban fuego del cielo, y él les decía, no, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes están viendo las cosas de otra forma, yo no vine a eso. Entonces, del mismo mensaje que nosotros estamos recibiendo, podemos tomar dos posturas, una de acuerdo al espíritu de verdad y otro de acuerdo al espíritu de error. Debemos de buscar que sea el espíritu de verdad el que se mueve en nosotros por medio de tener humildad, por medio de tener una continua comunión con Dios, por medio de evaluar nosotros si estamos teniendo alguna altivez, si estamos teniendo una perseverancia en una conducta que no es grata delante del Señor, para que entonces nosotros podamos ser guiados por el medio del Espíritu de verdad y escuchemos en medio de tantas voces la voz de Dios y lo que Él quiere advertirnos.
Amén. Bueno, son las 3, vamos a darle 10 minutos y regresamos. Ok, vamos a continuar. Pueden ver la presentación allá a distancia, pero Norma. Sí. Ok. Muy bien, pues miren, vamos a hablar de otra parte del cuerpo que nos deja ver con claridad el mensaje que Dios quiere trasladarnos en medio de tanta información que hoy en día recibimos. Dice Mateo 6:22 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ya habíamos hablado hace rato del oído, de escuchar, y ahora hablamos de lo que vemos. ¿Cómo vemos? ¿Cómo entender la lámpara del cuerpo? ¿Cómo identificar si nuestro ojo es bueno? ¿Cómo identificar si nuestro ojo no es bueno? Porque este pasaje más adelante dice eso, que si las tinieblas, tu ojo está en tinieblas, ¿cómo lo dice mi hermana? A ver, ¿ya tienes el pasaje, Carmen, ahí? ¿Qué dice de las tinieblas? ¿Cómo serán las tinieblas que hay dentro de ti, no? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo en tinieblas. A ver, déjenme abrirlo para decirlo con mayor precisión. 6:22. Dice, los ojos son la lámpara del cuerpo, lo que estamos leyendo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Este pasaje nos deja ver la importancia de tener unos ojos sanos para poder ver con claridad lo que Dios quiere que veamos de frente al mensaje que nos llega. Hace rato hablábamos de que incluso eh, el mismo mensaje que reciben dos personas se puede entender de forma diferente, ¿no? Ah, mira, aquí tengo el pasaje a continuación, dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué importancia de tener nuestros ojos sanos? ¿Qué importancia de tener nuestro corazón limpio? ¿Qué importancia de poder tener la luz de Dios en nuestros ojos para poder conectar de forma sana a través de la luz de Cristo de frente a todos esos mensajes que hoy nos llegan por los medios de comunicación? ¿Cuántos? Ya vimos, son bastantes, ya vimos que son todos los días, a cada momento que nos están bombardeando de información y que nosotros necesitamos tener un oído sano, un ojo sano para poder discernir de todo lo que nos llega aquello que es provechoso para nuestra vida en Cristo. Porque todo lo que oímos y todo lo que vemos definitivamente va a tener una influencia en nuestro corazón. Definitivamente todo, hermanos. Así que si nosotros estamos expuestos a mensajes no convenientes, si estamos expuestos a información que no edifica, eso va a terminar moldeando nuestro corazón. Y la Biblia dice, Proverbios 23:7, que así como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así como el hombre piensa en su corazón,
tal es Él, de tal forma que lo que estemos oyendo, lo que estemos viendo, lo que estemos pensando, lo que esté moldeando nuestro corazón, va a terminar manifestando lo que somos. Es por eso que todo lo que recibimos debemos de filtrarlo a través de las escrituras, a través de un corazón humilde, a través de una actitud que dependa de Dios, y definitivamente debemos de ser cuidadosos de aquello que le damos apertura en nuestra propia vida, porque lo hablábamos hace rato, ¿no? Desde un principio decíamos, en medio del mensaje o de frente al mensaje de Dios, se van a levantar muchas voces, se van a levantar muchos otros ruidos que van a querer generar confusión, que van a querer llevarnos al error, que van a querer llevarnos a ser desviados de la meta que estamos nosotros persiguiendo, que van a querer que nos atoremos, que van a querer que nos regresemos, como lo hablaba del muchacho ese que les decía, ¿no? O sea, qué lógica. A ver, él con mucha sabiduría decía, pues si todos dicen que están bien, pues entonces todos estamos mal, ¿no? Y entonces pues no tiene caso persistir en ninguna postura que busque de Dios porque todos dicen estar bien. Y tú dices, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, no te entendí muy bien, pero no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, ¿no? Exactamente, él está diciendo, todos dicen estar bien y todos están mal, entonces yo no voy a estar en ninguna de esas posturas, yo voy a estar bien alejándome de todo lo que tiene que ver con Dios. Y en ese momento se podría tipificar lo que estamos viendo. Un oído confuso, porque pues esa postura está medio confusa, ¿no? Un oído, digo, un ojo pues oscuro, porque no le permite eso conectar con la luz de Cristo. O sea, no fue ni siquiera de decir, bueno, pues si todos dicen que están bien, pues yo voy a clamar a Cristo, a Jesús, a Dios, que me revele la verdad. No, o sea, mejor dice, yo me aparto. Y él hace gala de una lógica, de un entendimiento, pues entenebrecido. Porque, a ver, yo te pregunto a ti, ¿tú qué puedes ver con claridad el destino de los hombres? Si ese hombre persiste en apartarse de todas las cosas que tienen que ver con Dios y la Biblia, ¿cuál es su destino? ¿El qué? El morir y en el corto plazo, en sus planes, en sus proyectos. Pues nada bueno, el fracaso, ¿verdad? Y fíjate, tú te acabas de hacer uso de un oído y de una vista espiritual, y no es que se lo estás deseando, pero lo estás viendo. O sea, este hombre, si persiste en esa conducta, pues las cosas no le van a salir bien. Sus proyectos no van a ser amparados por Dios, porque Él está negando la fuente de vida. No te confíes de tu propio entendimiento, es lo que dice la Biblia, pero él está creyendo que su entendimiento es el correcto y que es superior al de todos los demás. Entonces ya no hubo humildad, ya no hubo dependencia de Dios, ya no hubo pasión, ya no hubo amor. Pues nada, porque se aparta. Y entonces, como él pensó de esa forma, ahora se va a manifestar así. Y una de las características que desarrolla aquella persona que cree que está bien y todos los demás están mal, tiene que ver con el desinterés del prójimo. O sea, pues, yo estoy bien y a ti que te vaya como te vaya, ¿verdad? Muy bien, bueno. Entonces la importancia de tener, de cuidar el corazón. Dice la palabra de Dios que por sobre todas las cosas cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Fíjense, muchos mensajes, mucha información, muchos heraldos, mucho, pero la Biblia nos dice que lo examinemos todo.
y que retengamos lo bueno y que nos abstengamos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22. Fíjate, este examinarlo ya tiene que ver con escudriñar, con echarle inteligencia espiritual a las cosas, con filtrar la información que recibimos por medio de las escrituras, por medio de las escrituras y por medio de su autor. Por eso todo lo que recibimos debemos de pedirle a Dios que sea Él quien nos confirme, quien nos ayude, quien nos guíe, quien corrobore el mensaje. Hay mensajes, incluso en la iglesia, que a veces son muy emocionales, pero aún esos mensajes debemos de pedirle a Dios que los confirme en nosotros, que no sea nuestra carne la que nos lleve a recibirlos sin examinarlos y analizar que probablemente hay algo que no sea correcto. Vaya que nuestra dependencia sea de Dios, porque Él es el autor, Él es nuestro Padre, Él es quien cuida nuestra alma y Él es el que está interesado en que nosotros caminemos y avancemos y crezcamos en la verdad. Y la verdad es Cristo y su revelación a través de las escrituras y a través del día a día y en la tormenta y en la bonanza y de frente al dolor y de frente a los días donde tenemos gozo. El Señor Jesucristo quiere revelarse a nosotros porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y Él dijo que nadie llega al Padre sino a través de Él. Y fíjate qué hermoso. Eh, la promesa, dice Juan 8:32, es que si nosotros conectamos con la verdad, entonces seremos que verdaderamente libres, ¿verdad? Porque la verdad nos hará libres. Y ahora quiero regresar al pasaje inicial donde veíamos nuevamente que Pablo iba a Éfeso, proclamaba el Evangelio y los hombres de esa ciudad que adoraban a Diana de los Efesios eh, tenían también una especie de artesanos que hacían figurillas para esta Diana y que veían en esas figurillas su negocio y su forma de vida. La lucha espiritual se da entonces en el sentido de que los que proclaman a Jesucristo proclaman una verdad, pero hay veces que los hombres prefieren la mentira y prefieren mantenerse en esclavitud de ese pecado por no tener que confrontarse con la verdad, con la luz de Cristo. ¿Por qué lo creen? Tiene que ver con que hay hombres que prefieren la mentira porque la luz de Cristo revela sus pecados y estos pecados tendrían que llevarlos al arrepentimiento y a un cambio de vida, y hay gente que no quiere eso. Hay gente que no quiere ser alumbrado en su corazón con la luz de Cristo y prefieren la mentira, y es por eso que se da un conflicto entre la mentira y la verdad, como ahí en Éfeso, que se empieza a hacer un escándalo para que haya confusión y para que la gente no sepa ni qué esté pasando, como en el teatro ese que hablábamos en Éfeso. Pero nosotros debemos de anhelar y debemos de procurar anunciar el Evangelio entendidos de qué es la verdad y que esa verdad conlleva libertad, la libertad que Dios quiere para sus hijos, para los hombres, para que se manifieste la verdad en los hijos de Dios, con lo cual se va a glorificar a Dios. Ahora, esta verdad no siempre es estruendosa. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 19:12 al 13. Dice que después de un terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Elías, que es el personaje de este pasaje,
oyó la brisa apacible, ¿y qué creen que entendió? Se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién era ese que le preguntaba? Era Dios. En medio de tantas voces, en medio de tantos medios de comunicación, en medio de tanto escándalo, Dios va a seguir hablando y probablemente Dios lo vaya a hacer de una forma suave, apacible, y es por eso que debemos de tener esa sensibilidad para poder conectar con la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está susurrando? ¿Qué es lo que Dios está hablando como una brisa apacible? Y fue lo que le pasó a Elías. En un terremoto, un fuego, pero no estaba el Señor ahí, no estaba en el fuego. El Señor estaba en el susurro apacible. Entonces, en medio de tantos mensajes, Dios está hablando, hermanos, debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, conectar con ese susurro apacible por medio del cual Dios nos va a hablar y nos va a revelar grandes cosas para provecho de nuestras propias vidas. Así que estamos en medio de tanta información, pero un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que no se apoya en su propia prudencia, un corazón que entiende los riesgos de los tiempos que estamos viviendo, un corazón que clama a Dios y le dice, Señor, ayúdame en mi debilidad, va a recibir respuesta de Dios. No importa aquí tu nivel académico, no importa los años que lleves en la iglesia, no importa qué tan inteligente te creas o te consideres, no importa tampoco eh, cuán capaz te sientes tú, ni cuán indigno, sino depende de entender que Dios es un Dios vivo y que al que le clame a Él, Dios le va a responder. Entonces necesitamos, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, un oído sano, un ojo sano y que nuestro corazón aprenda a discernir de la mano del Espíritu Santo ese mensaje que Dios nos quiere trasladar, porque Dios nos está hablando todos los días y por un lado y por otro, también buscar la oportunidad para hacer también nosotros esos medios, esos heraldos, esos mensajeros, por medio de los cuales el susurro apacible de Dios le hable a otras personas. ¿Lo has estimado? ¿Lo has pensado que puedes ser tú ese susurro apacible? Que a lo mejor alguien esté pensando en el gran predicador, en el gran evangelista, pero a lo mejor eres tú como susurro apacible que va y le lleva un mensaje al corazón de la persona. Por eso les decía que a veces, o al sentirse muy capaces, o a veces también el sentirse poca cosa, evita que Dios conecte contigo y que Dios conecte con otras personas a través de ti. Miren, si Dios habló a través de un burro, que no hable a través de nosotros, o que nos hable a nosotros de muchas formas que a lo mejor muchas veces no estimamos. Dios está hablando, hermanos. Dios está hablando. El problema no es en Dios, el problema es en nosotros y debemos de anhelar escuchar su voz en medio de tanto ruido que como lo estamos viendo, aumenta, apaga el corazón de muchos, aumenta la maldad, mete a muchos en acelere, pero nosotros debemos de anhelar estar ahí a los pies de Cristo escuchando su dulce voz.